de estos 18, ¿no? Este ya está definido a esa altura va a ser. Eso supone que es el piso terminado, que va a tener, supongamos que va a ser con cerámica, entonces hay que ver esa altura. Pero, sin embargo, justamente cuando se coloca ya la cerámica, el contrapiso, etcétera, cambia las alturas a veces. O sea, esta altura de 3 ya no es de 3, puede ser un poco más o puede ser un poco menos. Entonces hay que hacer una corrección y otra vuelta hay que redistribuir para saber, porque a veces cuando se hace con estas alturas, digamos, que teóricamente hemos calculado, entonces ocurre de que las primeras vamos a ir viendo y cuando estemos cerrando al final va a aparecer una grada más pequeña o más grande, más alta, ¿no? Y eso no es, estéticamente no es bueno. Bueno, porque pensamos, no siempre vemos la altura de las gradas al bajar, ¿no? Si no sabemos que todos son iguales, tratamos de pisar lo mismo. Pero cuando una grada es más pequeña o más alta, entonces podemos tener un tropezón inclusive, ¿no? Y tener consecuencias. Y entonces, esto es lo que se nota en el plano, 16.3 centímetros de altura. Ahora, en respecto a la profundidad, va a depender mucho. Si yo adopto 28 centímetros, ¿no? Y tengo 9 gradas que tengo que colocar acá, ¿no? 9. Entonces, hago la división para saber cuál es el largo que necesitamos. No, producto en realidad, ¿no? 0,28, voy a multiplicar 0,28 por el número de grados, sería el largo, que es 9 en este caso, ¿no? 9. 9. Vamos a hacer este producto. Ya. 9 por 0,28. 2,52. Es decir, el ancho, el largo, diré, que necesito para mis grados es 2,52. Ahora, sin considerar esta parte que es el descanso. El descanso normalmente es de 1 metro. Entonces yo necesito más 1 metro de que todo este largo sea de 3,52, ¿no? 3,52. Eso necesita, ese espacio necesita. Entonces, si hay ese espacio, lo construyo tal como lo previsto, ¿no? Pero ¿qué tal si no hay ese espacio? Digamos que es más reducido. Hay que ver la forma. Aquí se podía ganar en esta parte del peldaño, se podía sacar estas 3 escaleras y reducirlas. Viendo en planta, a ver, vamos a tratar de dibujar cómo sería esto. En planta. Supongamos que este es el espacio que tengo, pero lo voy a hacer con un poco más de grosor y en otro color. Supongamos que esta va a ser así migrada. No, este es el espacio de las gradas, ¿no? Aquí está la parte del pasillo para ingresar. Acá está el largo de mis gradas. Aquí está el descanso, ¿no? Entonces aquí posiblemente este largo no es suficiente para poder, supongo que tengo menos. Entonces yo necesito reducir y yo tengo que hacer ese tipo de cosas. Por eso sabe que van a ver que en algunos casos las escaleras tienen acabados distintos. Lo ideal sería este, como estoy dibujando. Aquí tendríamos 9 peldaños, ¿no? 9 peldaños. Y así sucesivamente. Le damos la dimensión que hemos previsto. Y depende de 28, ¿no? Centímetros. Se puede ajustar esta dimensión de 28, tampoco es muy rígida, ¿no? Es un 26, pero también se podía agrandar un poco con una especie de volado que puede tener también el peldaño. Entonces, supóngase que no falta, entonces aquí por ejemplo puede ser 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, justo lo que... Pero puede ser que yo necesite reducir, no tenga el espacio 9, entonces póngase que entonces, tal como está ahorita, tal como hemos previsto, entonces esto
Esto va a ingresar así, va a llegar al descanso y luego va a ascender así, ¿verdad? Pero se puede hacer esto, es decir, puedo ganar peldaños de varias formas. Por ejemplo, ganar un peldaño, mm, yo podría hacerlo de esta forma. Bueno, acá podría colocar un peldaño aquí, un peldaño. Aquí voy a ganar lo que era 1, ahora tengo -1. Entonces puede también tener otra grada acá, puedo dividir esa parte. Entonces aquí es 1, 2 y tal vez una tercera más inclusive. Entonces aquí va a ser, este era el nivel del, del descanso. Entonces aquí va a haber un peldaño, 2 peldaños, 3 peldaños. Entonces, haciendo de esta forma, inclusive hay formas parabólicas para hacer este tipo de cosas, se van a fijar en ciertos diseños. Es que con ese trazo parabólico se va reduciendo. Lo importante, y ahora eso todo también es importante que se conozca, es que esta dimensión de la huella de 28 en centímetros, de 22 centímetros, debería ser eso en la parte central. Cuando uno está dando la curva, digamos acá, en ese lugar debería estar esto. Aquí al extremo es mucho más, como verán, ¿no? Entonces, eso también es importante considerar, ¿no? Bueno, en cuanto al ancho, ya como decíamos, puede ser mínimo, tendría que ser 90 centímetros y de acuerdo al ambiente se diseña y de acuerdo al espacio que tengamos, mm, las gradas, ¿no? Por ejemplo, acá, si se fijan en esta escalera de acá, en el sector de aquí, fíjense con el espacio, este es el espacio que se tenía acá. Pero voy a poner una flecha. Este es el espacio que se tenía desde esta esquina hasta aquí al fondo, ¿no? Es el espacio. Pero fíjense, acomodando, se han salido acá con una grada y media, inclusive, ¿no? Esta parte se han salido, en esta parte. Entonces, va a depender mucho y tal vez aquí arriba han ajustado también. O sea, al trazar una grada, realmente es una obra de arte, porque ahora, una cosa es el trazo, luego después es la construcción, porque tú tienes que garantizar de que cada peldaño tiene que ser de la misma altura. Entonces, una vez que se vacía, porque normalmente a veces, primero se hace la grada, después se hacen los vaciados, tiene que ser al contrario. Primero hay que hacer la losa terminada y recién al último se ajusta las gradas, una vez que hemos vaciado, se ajusta a las alturas, si han cambiado o no. Esa altura de ese nivel de piso terminado acá, nivel de piso terminado, y este nivel de piso terminado, y este otro nivel más. Se pone con una flecha. Entonces, si ha variado, pues y uno dirá, bueno, no puede variar porque hemos vaciado, ¿no? A veces no siempre. Los vaciados no siempre son horizontales. La primera parte no son horizontales. Entonces a veces son a veces desniveladas y al nivelar aumenta la altura del contrapiso y te hace variar el nivel final. Y otra vuelta hay que redistribuir, ¿no? Y es bien interesante construir estas gradas porque al final y normalmente eso se traza un perfil de cada grada con esas dimensiones ya ajustadas aquí en la pared para ver si voy a llegar con esta misma altura, ¿no? Porque a veces trazando, o tal vez mis mediciones no han sido muy buenas, y esto sirve de base para hacer el encofrado inclusive, ¿no? Ok. Es una obra de arte, como les decía, construir gradas. Bueno, sigamos. Vamos a darle. Bueno, estábamos en el caso del proceso, eso para el caso de grada, que para el caso de rampas igual. Las normas establecen una cierta pendiente, entonces va a depender mucho del espacio que tengan. Eso se coordina con la parte de arquitectura, porque como esto van a ser vaciados o tal vez con vigas, tal vez alivianadas, etcétera. Entonces hay que coordinar esto, ¿no? Bueno, bueno, últimamente en muchos lugares, en varios países, las escaleras mecánicas son ya muy frecuentes de uso, ¿no? Son más cómodas.
em, pero también requieren de un estudio. Ahora, para este estudio, los proveedores, los fabricantes te dan unos folletos donde te indica la altura de la huella y contrahuella. Quizá no tanto no intervenga, ¿no? En el caso, porque una vez que ingresas ahí, pues esto va a ser automático, que subas, no importa que sea un poquito más alto, un poquito más bajo. Pero lo que importa es que tú necesitas esos datos para saber la longitud y para ver, colocar en qué posición va a ir y qué espacio va a ocupar más que todo, ¿no? Aquí hay dos tipos de escalera. Esta es la normal y estas son las que están a sus costados. Son escaleras mecánicas, ¿no? De subida y de bajada. Bueno, esto en centros comerciales, todo eso hay que prever. Bien, entonces, en el caso de elevadores, este mecanismo sirve más que todo cuando se tiene mm, alturas bastante considerables en el edificio, pues es importante el diseño, ¿no? Porque semejantes alturas no se puede subir a pie, sino hay que utilizar un ascensor y a partir de eso, pues tiene sus problemas, ¿no? Inclusive muchos edificios muy grandes tienen un ascensor expreso, solamente sirve para los pisos más elevados, ¿no? Porque a veces es importante considerar eso. Bien. ¿De qué depende? Bueno, ¿cuáles son las partes de un elevador? Básicamente tiene una cabina, tiene un pozo, desde luego, un pozo donde va a circular y enseguida vas a ver un detallito en una fotografía. Y la idea es que en cada piso pues se establezca cierto tiempo de recorrido, ¿no? Ahora bien, estos elevadores normalmente los hay para pasajeros, el caso para hospitales o de carga también, ¿no? Pueden ser de tipo eléctrico o hidráulicos normalmente. Aquí estamos viendo algunos elevadores. Este es con vista panorámica. Fíjense, este de acá. Ya hay muy modernos este tipo. Ahora la idea es conocer cómo se diseña una batería de estos, porque la idea es que en 5 minutos todos los pasajeros tienen que ser atendidos. Esa es la idea. También hay otras, ¿no? Estas concierges que son un poco antiguas, pero que han servido también en su momento eh, y ahora se ha mejorado con las escaleras, ¿no? Mecánicas. Y básicamente un ascensor consta de una cabina, y aquí lo he graficado de manera muy sucinta, ¿no? Y eso era lo más tradicional, lo más tradicional. Tenía una cabina y tenía un motor que mediante una polea hacía girar y desplazaba estas, ¿no? Aquí se ve una fotografía de lo que en su momento se hizo realmente, ¿no? Los motores eran bastante grandes y estaban en la parte inferior y a través de poleas siempre podían llegar. Inclusive las personas que estaban utilizando tenían que ser dependientes de un operador del ascensor, ¿no? Un ascensorista. En todo caso, ahora se ha mejorado mucho más esto. Ahora ya se utiliza, porque antes solamente era subir y bajar a través del motor, pero ahora se utilizan ya más frecuentemente lo que son los contrapesos. Estos son pesos que son igual al peso de la cabina, ¿no? Entonces, ya el esfuerzo de la polea ya es más, menos, diríamos, de lo que era antiguamente, ¿no? Bueno, digamos. ¿Y cómo se determina la capacidad de transporte del elevador? Como les comentaba, el tráfico debe ser absorbida en 5 minutos. No debe tardar una persona más de esperar 5 minutos en cualquier tipo de edificio. Entonces, la capacidad de transporte elevador en- tiene que, para esa capacidad, tiene que intervenir el tiempo de viaje. Y estos 5 minutos significa 300 segundos. ¿Mm? Entonces, a través de esta relación, se puede calcular la capacidad de transporte elevador, o sea, el número de personas. A ver, un momentito. Entonces,
P es digamos, la capacidad de la cabina de persona. 300 es el tiempo de viaje redondo. Em, ver, eh, y este tiempo de viaje redondo tiene varios criterios. Tiene que considerar los tiempos de parada, tiempos de espera, falsas paradas, inclusive la reacción de nivelación del ascensor, etcétera, ¿no? Todo eso está cuantificado. Entonces, para un primer diseño, pues se asume esos valores, ¿no? Dependiendo del tipo de ascensor que van a poner. Entonces, pero para eso también igual hay que munirse de folletos que nos indiquen las capacidades, hay que pedir formularios de los proveedores. Una marca conocida es la Otis, ¿no? Es muy famoso. Entonces se tiene documentos de eso. Ahora es más fácil obtener mediante internet, ¿no? Ese tipo de capacidad sin estar recurriendo a los fabricantes. Ya uno entra a su página y de ahí puede bajar y tener toda la información necesaria. Bien, entonces, a partir de esa capacidad que vamos a transportar, de acuerdo a la capacidad de cada elevador, se calcula el número que vamos a necesitar, la cantidad de elevadores. Ahora, un dato importante es la densidad de tráfico. Yo te necesito saber cuántas personas tengo que transportar, cuántas esperan, cuánto hay, se hacen aforo. Claro, como el edificio está en proyecto, los aforos se realizan en proyectos que ya están acabados, pero parecidos. Entonces, toma ese dato, la densidad de tráfico. Claro, se puede estimar también, pero es un poco complicado, pero lo más práctico es hacer un aforo en algún edificio parecido, que tenga las mismas características más o menos, y a partir de eso sabemos la densidad de cuántas personas llegan, digamos, o entran y salen. Esa es en la que se aforo, al igual que en el caso de aforos de conteo de vehículos para una carretera, igual, ahora es para personas. Entonces, a partir de eso, pues, y quizá lo más crítico, como les comentaba, es el tiempo. Y acá lo tengo, el tiempo, a ver, acá. Este tiempo de viaje redondo consta básicamente el recorrido de ida y vuelta. El recorrido y vuelta. Sin paradas, ¿no? Es decir, considera la altura del edificio en realidad. Por dos sería el tiempo de ida y vuelta. El ocupado en la aceleración, porque cuando empieza el ascensor a subir, empieza a acelerarse un poco y luego también desacelera cuando tiene que parar, ¿no? También es necesario considerar el tiempo para nivelar la cabina con el piso. Cobran son segundos en cada parada. También el tiempo de apertura y cierre de puertas y compuertas. Claro, porque no solamente tienen una puerta, también tienen compuertas, ¿no? Y el que necesitan los pasajeros para entrar y salir. Todo eso sumado y además lo que tarda en reaccionar el elevadorista o nosotros mismos ahora en decirle, porque entran varias personas y van pidiendo los números de pisos, ¿no? Al cual van a subir. Pero además hay un tiempo perdido en falsas paradas. A veces piden, pero dicen, o han tomado otro ascensor o se han bajado por las gradas, ¿no? Em, y y el lapso de estacionamiento en las plantas, ¿no? ¿Cuánto tiempo van a esperar en las plantas? Entonces, fíjese, hay, hay recomendaciones para esto, desde luego, ¿no? Hay recomendaciones. Y a partir de eso, pues se hace un diseño. Como verán, lo más importante es tener el criterio